Bien, entonces, la presentación de hoy tiene que ver con esto que está sobre la pantalla, ¿no? Que hemos aprendido dentro del área con respecto a la evaluación online. Eh, Como les decía, hay varios elementos que tienen que ver con cuestiones bibliográficas que hemos revisado, que queremos compartirlas con ustedes en estas cortas láminas. Entonces, algunos conceptos que nos parecen relevantes de poner sobre la mesa para dar una discusión sobre lo que es la evaluación online son estos. Primero, hay una diferencia que es importante tener en cuenta si la evaluación diseñada es para el aprendizaje o del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Una evaluación para el aprendizaje podría ser una tarea donde los estudiantes, en el momento en que van resolviendo la tarea, van aprendiendo cosas, van estudiando, van asociando tal con cual, qué sé yo, o una evaluación del aprendizaje, que es básicamente una pausa en algún momento del curso y la estudiante demuestra lo que hasta ese momento ha recopilado como habilidades o como conocimientos en ese momento. Entonces, esas dos cosas son interesantes de separarlas, porque así uno puede pensar la evaluación de dos maneras distintas. Si quiero que a través de la evaluación aprenda, o si quiero ponerle una vara, digamos, que quiero ver qué tan bien la salta en un momento determinado del curso. El otro elemento que es muy, muy importante es tener confianza en que el control o la evaluación, cualquiera que sea esta, releve las evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Eso tiene que ver con el lado, con varios elementos. Tiene que ver con el comportamiento ético del estudiante, que no haya plagio en esta toma de evidencia, por ejemplo, y desde el otro lado, que los estudiantes se sientan también con confianza que esto realmente mide las habilidades de la persona y no otras cosas. Que eso es una confianza que viene desde dos lados. Por ejemplo, si un estudiante se siente como incómodo o piensa que su conectividad no puede ser buena y que por ende va a fallar, entonces va a sentir que esa evaluación más le va a medir su capacidad de conexión que las reales habilidades que puede desplegar en esa instancia. Luego hay otro elemento que también es interesante, que se ha discutido en algunos otros espacios dentro de la facultad, es el acceso a la información que tenemos todos, digamos, al estar en una instancia online. En una instancia online tenemos nuestro computador, nuestro teléfono, etcétera. Entonces tenemos acceso a la información. No así a las habilidades desplegadas. ¿A qué voy con esto? En una frase pedestre, el puntaje por saberse la fórmula tiene poca realidad hoy día. O sea, la fórmula, el contenido, la definición del concepto, eso está en Internet hoy día. Es muy fácil de acceder a eso. Lo que sí nos lleva, nos empuja a generar evaluaciones donde los estudiantes logren desplegar habilidades, logren hacer cosas, con las dificultades que se tiene de ser medido, pero esa es una primera cosa que también se pone sobre la mesa. El acceso a la información hace que el contenido específico, la definición de tal, tenga poco valor porque va a ser accesible fácilmente. Hay otro elemento que también se mezcla acá, que también es muy relevante en este momento de mirarlo, y mirarlo en estas tres dimensiones, que es la sobrecarga. Puede ser una sobrecarga real, es decir, la cantidad de horas invertidas en las tareas, en los encargos que se le hacen a los estudiantes puede ser grande. Puede que los estudiantes perciban sobrecarga, es decir, que a una misma cantidad de horas invertidas se sientan sobrecargados. Y un tercer elemento que va como en el otro polo es la ansiedad, que ha ocurrido, por ejemplo, con cursos que declaran que el examen va a ser el 100% de la evaluación del curso, que no genera sobrecarga, porque efectivamente no están teniendo muchas tareas que resolver durante la semana, pero sí mucha ansiedad de lo que va a pasar en el futuro. También el tema de ansiedad puede venir por el hecho de cómo va a ser el control, cómo va a ser el sistema de subir el archivo. Eso puede generar ansiedad en los estudiantes, pero es distinta a la sobrecarga, que también es un elemento a observar. Lo otro que también es muy importante son tener canales abiertos con los estudiantes. Hemos notado que hay el solo acto de preguntarle a los estudiantes si creen que pueden resolver un control con estas condiciones que uno tiene pensadas, y el solo hecho de preguntar relaja el clima interno del curso. Entonces ese es un elemento importante que tenemos que tener en consideración, que es algo que hemos visto en esta generación de estudiantes que es particularmente relevante. Escucharlos en sus dificultades para poder ahí aplicar el último punto, que es la flexibilidad. Más adelante explicamos un poco en esta presentación el cómo tenemos conceptualizado el tema de la flexibilidad, pero hay que pensar en sistemas flexibles
pero con algún core, digamos, no es eterno, no es infinita la flexibilidad, porque si no, por supuesto, genera un montón de problemas, tanto de gestión como para generar instancias de evaluación. Algunas ideas y reflexiones que hemos tenido en este tiempo. Con respecto a la sobrecarga, hay una brecha entre lo que uno estima de inversión de tiempo de los estudiantes versus lo que realmente ejecutan. En la herramienta de tareas de un curso está habilitado una casilla, desde ya que la pueden usar, para poner ahí el tiempo que uno estima para resolver esta tarea, independiente del tiempo total del plazo de entrega, ¿sí? Uno puede poner un plazo de entrega grande, pero uno espera que le inviertan una cierta cantidad de horas a esa tarea, no 3 días, qué sé yo, son 48 horas, naturalmente. Será 2 horas, será 3 horas, lo que uno estima. Y luego, cuando uno llena ese casillero, entonces el estudiante después reporta las horas reales invertidas y con eso uno puede tener un sistema de monitoreo de cómo está su estimación. Es un elemento que consideramos que es muy importante a la hora de enfrentar las evaluaciones y ajustar el tiempo autónomo de los estudiantes. Otro elemento que también vemos que es muy importante, y tenemos algunos datos que nos dicen que sigue siendo relevante, es ser muy claro en las instrucciones de las tareas que se les entregan. Y en particular, otro elemento que está más adelante es declarar qué se debe saber antes de la evaluación. Decirle, antes de que me abra el enunciado, tiene que tener estudiado tal y tal. Si no, se genera un efecto de sobrecarga al abrir el enunciado y ver real, ahí recién darse cuenta de qué cosas necesita y se pone a estudiar para cosas y el tiempo se invierte de manera no eficiente. Otro elemento para ir disminuyendo estos dos puntos en particular es tener canales de consulta abiertos, definidos, claros en cada curso. Si te pregunta el auxiliar, te pregunta el profe, hasta qué hora, de qué hora hasta qué hora está abierto eso, después no hay más preguntas, etc. Ese elemento es importante para así resolver todas las dudas antes de empezar con la evaluación. Y hay otro efecto que también lo tenemos visto, tenemos detectado, que es delicado de trabajar en los controles de largo tiempo, de 24 horas, 48 horas, tiempo extendido, digamos, está la tentación del control perfecto. En la realidad, en el estándar antiguo digamos, en la versión presencial, uno se sentaba a rendir un control, tenía una cantidad limitada de tiempo, y cuando se acaba el tiempo, yo entrego el control. Ahora, comillas, no se me acaba el tiempo. Tengo estimo que debería durar 2 horas la tarea, pero cuando no veo que no está resuelta, le meto más tiempo y hay una inversión de tiempo que podría ser infinita para tratar de tener una evaluación perfecta de parte de los estudiantes. Entonces, es un efecto que también podría generar sobrecarga y es un elemento que ponemos sobre la mesa para poder discutir. En términos de la accesibilidad, tenemos estas ideas, grandes números, por supuesto que esto se puede ajustar un poquito. El diseño de la evaluación debería ser para algo así como el 80% de los estudiantes. Jamás vamos a llegar al 100% con un sistema de evaluación completo. Ese sistema uno puede validarlo a través de encuestas, conversando con los estudiantes, si es posible resolverlo para la gran mayoría. Habrá un porcentaje de estudiantes que va a tener dificultades. Para esos estudiantes se puede generar una alternativa. Digamos que esos son orden 15%, solamente como ejemplo. Y los últimos, habrá siempre casos especiales, casos complejos, que tienen alguna condición en la casa que es muy delicada, o la conectividad a internet no puede ser, y eso se pueden tratar como casos especiales, derivándolos, por ejemplo, a una justificación de una asistencia de control, generando algún otro sistema un poquito más específico, pero como caso especial. ¿A qué voy con esto? Mirándolo desde el otro lado. Si uno trata de generar un sistema que absorba al 5% de casos especiales, va a quedar un sistema como con demasiadas trabas, muy complicado, que no genera confianza. Entonces eso es mejor abordarlo como en un sistema medio de embudo. Y una buena práctica también es la del control cero, porque así se siente, se ve efectivamente cuáles son las dificultades que pueden salir, y los estudiantes al tomar esa instancia, se la toman con seriedad, pueden reportar de manera fehaciente sus problemas y no una cosa teórica, no yo creo que me va a pasar, sino que algo que es real, y podría reducir la ansiedad también de alguno de los cursos que tenga algún sistema. Y lo último, sobre la copia, sobre los comportamientos no éticos, el plagio, qué sé yo, vemos que es súper importante insistir con la ética, y insistir con la ética desde el punto de vista de conexión con el ámbito profesional, nos parece, y lo que hemos discutido es que tenemos cierta evidencia de que es lo mejor. En el fondo, de montarle sobre la cabeza al estudiante este discurso
y tiene que ver con que esto es una formación profesional y que nosotros esperamos que ese devenir, ese correcto comportamiento profesional se dé tempranamente dentro de los cursos. Por supuesto que esto no limita a que una persona pueda mirar para el lado, digamos, en el momento de la evaluación, pero sí va a reducir la gente que va a tener la voluntad de hacerlo. Lo segundo que también vemos, que también es desde el lado más blando, digamos, es que hacer acuerdos con los estudiantes también es una buena herramienta. Los acuerdos tienen que ver con poner otra cosa, o llenar la balanza en el otro lado. Y una cosa que también hemos estudiado y hemos conversado con algunos estudiantes, es que lo que esperan de nosotros, de parte de los profes, es el compromiso a la accesibilidad, es decir, el compromiso a que nadie se va a quedar abajo de la evaluación, que van a haber instancias para la gente que va a estar, que tiene problemas, para tomarlo en otro momento, ajustar la manera de hacer, y eso va a existir para la gente que tenga problemas, y los casos extremos se van a derivar correctamente. Entonces, ese acuerdo, ese compromiso de parte del profesor es potente para ponerlo como contrapeso del comportamiento ético de los estudiantes. La discusión que está muy viva en la facultad es sobre hacer controles sincrónicos versus asincrónicos. Aquí no hay fórmula, no hay una fórmula para resolver este problema, pero hay dos elementos que se ponen en tensión. El control sincrónico nos da más control, valga la redundancia, nos da más control sobre lo que está haciendo el estudiante en ese momento determinado. Pero genera un estrés sobre la accesibilidad, sobre que la conexión a internet funcione, que tenga el espacio suficientemente tranquilo para estar en ese momento respondiendo el control. Versus el asíncrono, que tiene toda la flexibilidad de la accesibilidad. El estudiante podría estar haciendo el control a las 12 de la noche sin ningún problema, cuando todos están durmiendo, por ejemplo, si es que eso es lo que le acomoda, pero no tenemos control de lo que está haciendo en ese momento. Entonces, esas dos cosas se ponen en tensión para tener esta discusión entre lo sincrónico y asincrónico. Hay algunos elementos interesantes que hemos discutido con profesores, que hemos también capturado de ideas de otros, de individualizar la respuesta. Por ejemplo, contaba un profesor que en su experiencia de posgrado tuvo un curso donde había un dato, y dentro de los controles había siempre un dato que era como la llave. Era, no sé, un número que había que llenar, que sea el roce de algo, no sé, lo que sea, donde era una fórmula, por decirlo alguna cosa, la suma de los dígitos del root dividido en 4, decirlo. Entonces, cada respuesta estaba individualizada por estudiante. Otras fórmulas que hemos conversado con algunos profesores es parametrizar con algún supuesto, qué sé yo, la densidad del fluido, qué sé yo, la densidad del fluido, usted póngala aquí. Y esa densidad, usted hace un supuesto sobre cuánto es la densidad, bajo ciertas lógicas, bajo ciertos parámetros, y explicite por qué hace ese supuesto, con qué referencia está dando este supuesto. Entonces así se individualiza la respuesta. El problema de eso, porque nada es perfecto, por supuesto, es cómo generar pautas de evaluación. Por esta pauta donde hay una instancia de cómo se resuelve, ya queda un poco corta si es que están parametrizados. Entonces acá, la invitación también sería a poner pautas, en el caso de tomar esta estrategia, que de alguna manera pongan puntaje sobre cuál es la habilidad que se está desplegando. ¿Qué sé yo? Utilizar el teorema de tal para sacar una conclusión. Concluye bajo con respecto al roce obtenido, concluye si es que el cuerpo se mueve o no se mueve. Por decirlo y finalmente, otro elemento también que es interesante, antes del final, que es la parte como de ciencia ficción, que es el ejemplo de Purdue, es el comodín de la presentación oral. Una instancia que uno podría poner sobre la mesa es de, tenemos este control, ustedes venlo tranquilamente, me reportan, pero yo tengo la opción de llamar a cierta cantidad del curso, que una muestra, por supuesto, porque si el curso es masivo es imposible, a llamarlo a presentación oral. Donde la presentación oral usted me explica lo que hizo en el control. Y eso es un medio de verificación que no haya habido alguna copia de este grupo. Por supuesto que uno no alcanza a catastrarlo a todos, pero es un efecto del ojo que todo lo ve, ¿no? De poner eso como un recurso, como un elemento. En cualquier momento el equipo docente puede llamar a un grupo de estudiantes, puede llamarlo usted, a quien me explique lo que hizo en el control. Y eso podría también ser una verificación. Finalmente les cuento esto último, que es como de ciencia ficción, digamos, para la realidad de la facultad. Es algo que es interesante de tenerlo en mente, de estrategias muy, muy innovadoras. En este programa que se llama EPICS, de esta universidad que se llama Purdue, tienen un sistema para evaluar los cursos de proyectos. Nuevamente, esto es bien acotado, pero es inspirador, creo yo, donde los estudiantes se autoevalúan. Entonces, se les dice al principio del curso, estos son los elementos que yo quiero que usted, con las habilidades que yo quiero que usted salga después de este curso. Entonces, todos
todo lo que pasa en este curso va a apuntar a que usted logre estas cosas. Al final, en varias instancias, digamos, no hay solamente una evaluación final, el estudiante se autoevalúa. Tiene una pauta de cómo evaluarse y tiene aquí las casillas llenas. Y se va poniendo nota. Aquí estoy en nivel 5, aquí estoy en nivel 3, qué sé yo, y eso es lo que le pasa al profe. Se autoevalúa completamente. ¿Dónde está el giro? En que el estudiante también explicita dónde está la evidencia que le hace a sí mismo decir que ese es su nivel. Entonces le dice, profe, yo soy muy bueno para trabajar en equipo, logro gestionar, logro expresar correctamente lo que necesito del otro. ¿Dónde está la evidencia? Pregunta el profesor en la misma cosa, en las actas de reunión, en las coevaluaciones que me hacen mi estudiante, los compañeros del grupo dicen esto, aquí está. Entonces el profe lo que hace es mirar y decir, ah, sí, la evidencia corresponde a la escala, pongo un ticket, efectivamente esta persona tiene la nota que se puso. Que es una manera alternativa, bien innovadora, bien distinta, a que quien evalúa no es el profesor, no es el equipo docente, sino que son los mismos estudiantes, y el profesor verifica que haya evidencia suficiente de ese logro. Entonces, eso para concluir, en la presentación hay varios documentos que están linkeados acá, que pueden ser también inspiradores para montar sistemas de evaluación, algunos que hemos generado nosotros, otros que son de otros lugares. En general, los documentos que están acá mencionados son revisiones bibliográficas bastante exhaustivas de ciertos elementos, así que va a quedar disponible para ustedes, para que los miren y revisen ese detalle. Así que esa es la presentación. Muchas gracias.